Tras revisar una versión preliminar del nuevo libro de matemáticas que la Secretaría de Educación Pública rediseñó para primer grado de primaria, expertos en la materia alertaron que contiene errores y solicitaron a la dependencia transparentar su versión final. Los expertos tuvieron acceso al libro de texto gratuito que se titula Saberes y Pensamiento Científico e incluye el contenido matemático. Según sus conclusiones, el rediseño presenta inconsistencias conceptuales y escaso contenido matemático explícito. Vamos a hablar de esto con la doctora Luz de Teresa, investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM y expresidenta de la Sociedad Matemática Mexicana. Doctora, bienvenida al programa, ¿cómo le va? Buenos días, Pascal. Pues muy bien, gracias por invitarme. ¿Cuáles son las cosas de las cuales tendríamos que estar enterados los mexicanos en materia de matemáticas sobre los nuevos libros de texto? Bueno, pues lo primero es que en realidad desaparece el libro de matemáticas, no hay más un libro de matemáticas, tampoco de español, ¿no? Tampoco de civismo, o sea, mezclaron pues con un nuevo enfoque pedagógico en principio los temas. Sin embargo, se ve una carencia prácticamente absoluta de matemáticas. Yo nada más he tenido acceso a los libros de primero y segundo año de primaria. Ujú. Entonces, en estos libros, el que realmente es el libro de texto, digamos, es el que se llama Múltiples Lenguajes. Y después hay un libro que se llama Nuestros Saberes, que es para maestros, alumnos y familia. Eso lo ponen en la introducción y así son en todos los años de primaria. O sea, no es solo exclusivo de primero y segundo de primaria. Entonces, en estos libros están presentando pues solamente 11 páginas de matemáticas en el caso de primero de primaria y 7 en el segundo de primaria, lo cual es claramente demasiado poco. Y este poco, además, está mal en muchos casos, ¿sí? Hablan, por ejemplo, de un pentágono regular, que es aquel que es una figura geométrica con 5 lados iguales, y dicen, ese es un pentágono regular. Eso es falso. Necesitan otra característica que tiene que ver con ángulos para hacer lo que se llama un pentágono regular. En el libro de segundo de primaria multiplican mangos por mangos. Eso no tiene sentido en ningún, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Sí, Mangos por mangos. sí, sí. O sea, como O sea, mangos para hacer cuadrados, entonces. mangos cuadrados, algo así debe ser, ¿no? La verdad no tiene ningún sentido, ni para explicar lo que Sí, es la multiplicación. Se puede sí, explicar diciendo, tengo 2 canastas con 4 mangos cada uno. Eso sí tiene sentido. claro, Eso sería claro. 2 por 4, es el equivalente a dos Sí. por cuatro. Sin embargo, ellos hacen una cosa que son 4 mangos, el signo por, y luego 2 mangos y el signo de igual. O sea, simplemente no tiene sentido. En el libro de primero de primaria hay que decir que Ajá. está redactado pensando en gente que ya sabe leer y escribir plenamente. Y esto pues no sucede en primero de primaria. En muchos casos pues no hay ni preescolar en ciertas zonas, Ujú, ¿sí? ujú. Eh, y en otras pues no han aprendido bien a leer y a escribir. Y son textos complicados, largos, o sea, no solamente son las matemáticas es muy importante porque la herramienta matemática nos da una herramienta lógica, o sea, cuando uno aprende matemáticas, lo más importante no es que aprenda matemáticas en sí, o sea, las matemáticas en abstracto, así pues no significan algo más o menos que otras disciplinas. Lo que nos dan es una estructura lógica, o sea, nos ayudan a aprender luego otras cosas que no tienen que ver con matemáticas. Sí, Y si quieren resolver problemas prácticos, pues primero tienes que saber sumar, tienes que sumar 1 más 1 y luego por decenas y ujú, por veintenas. Y eso no está en ninguno
de los 5 libros de texto que corresponden a cada año. Ujú. Entonces son estos de múltiples lenguajes, nuestros saberes, luego hay el cuaderno El Aula, luego de proyectos Sí. comunitarios, o sea, tienen distintos libros. Bueno, en esos 5 libros hay 11 páginas que tienen que ver con matemáticas, en el caso de primero de Ujú. primaria, y son confusas las matemáticas que están. No le están dando herramientas al alumno para saber sumar y lo siento, eso solamente hay una manera de aprenderlo, es sumando. Después lo pueden aplicar, pero ¿cómo pueden aplicar un conocimiento que no tienen? Claro. Entonces, se tiende ¿Qué el quisieron objetivo, hacer desde su punto de pues vista? Pues quisieron hacer algo más activo. Ellos dicen que Ajá. siguen a Freire, que es un conocido pedagogo brasileño que Ujú. tenía una pedagogía crítica, que hablaba de la pedagogía del oprimido. Entonces Ujú. decía que estaba contra la educación bancaria, donde se utilizaba al estudiante como puro receptor, donde uno depositaba conocimientos y era Ujú. como una caja negra, ¿no? Entonces, ellos citan a Freire, pero en realidad es una Sí. traición a Freire. Lo que están proponiendo no le da instrumentos a los alumnos y a las familias para realmente aprender, para realmente discutir. Sí, en los libros de aula, pues ponen actividades y vamos a hacer muchas asambleas y vamos a reunirnos y vamos a discutir. Sí, si no sé Ujú. Ujú. sumar, no puedo discutir Pues sí, cómo ¿cómo cuento mejorar los votos en una asamblea, no? como cuento, exactamente, Ujú. ¿no? Sí. Como cuento. Como, entonces, hay errores y hay escasez de fundamentos matemáticos que son necesarios para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, Sí. ¿sí? ¿Qué tan Entonces, importante es, digamos, los primeros 2 años de primaria en la formación de ese desarrollo cognitivo? Y son hablando fundamentales, específicamente de las matemáticas. son fundamentales. Ya Piaget en Sí. 1941 lo decía, ¿sí? O sea, Piaget, Ujú. que era este pedagogo o filósofo francés, hablaba de la importancia y de cómo se va creando los conceptos abstractos en el cerebro. O Ujú. sea, hay Ujú. todo un tema que tiene que ver con el desarrollo de neuronal, digamos, y de conexiones neuronales que tiene que ver Ujú. con eh, la abstracción de cantidad a número. Había un Ujú. cuento de divulgación de las matemáticas que leí hace mucho que decía que si un marciano llegaba a la Tierra, entendería perfectamente 3 peras más 2 peras, pero no Ujú. entendería 3 más 2. Ese es un proceso de Ujú. abstracción. O sea, el Ya. pasar de la cantidad que la estamos viendo a pasar al Ujú. número es un proceso de abstracción que nos permite Sí. generar conexiones neuronales que después utilizamos Ujú. para otras cosas, no solamente para Claro. matemáticas, ¿sí? Sí. Lamentablemente me queda un poquito más de un minuto, pero preguntarle el no darle o no permitir que los niños desarrollen a esa joven edad, pues esta creación de conceptos abstractos, ¿a qué puede llevarnos? Pues a un desastre. O sea, ¿qué va a pasar? Pues los alumnos de escuelas públicas van a estar en una enorme desventaja frente a los Ujú. alumnos de escuelas privadas, porque en las escuelas privadas van a dar estos temas. Ahora, hay estados donde ya se declararon que van a seguir utilizando los libros de texto del año pasado, como Ujú. Coahuila, Nuevo León, y Guanajuato, Sí, ellos van a utilizar los libros de texto del año pasado. Yo recomiendo a todos los maestros y maestras de este que país hagan lo mismo. que esperen sus libros de texto Ujú. del año pasado y les enseñen con eso. O sea, nuestros niños tienen que saber sumar, Bueno, nada más. doctora, pues muy importante lo que nos dice. Le agradezco mucho estos minutos. Un abrazo. Muchas gracias, Pascal. Hasta luego. Gracias, la doctora Luz de Teresa, investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM y expresidenta de la Sociedad Matemática Mexicana. Pues qué preocupante porque sin duda es una edad fundamental en la que
pues hay que adquirir ciertos conceptos, cierto aprendizaje que, como nos dice la doctora, es importante para